quiero hablar un poquito de la familia de Jesús y espero que va a ser no muy aburrido para los niños, no es específicamente para los niños, pero quiero tenerlos un poquito en cuenta. Así que paciencia a todos, pequeños y grandes. La familia de Jesús. Tenemos una imagen de unos claveles, porque cuando yo llegué desde Alemania a España, aprendí que aquí se le daban a las mujeres en el Día de la Madre un clavel, o rojo o blanco. Y para mí era un poco raro, pero aprendí que esto era la causa, bueno, no era la causa de estos claveles que se daban a las mujeres era que una mujer en América que se llamaba Ana María Jarvis y era hija de un pastor evangélico metodista, ella repartió 500 de estos claveles después de una predicación a las madres, porque el clavel era la flor favorita de su difunta madre. Como dijimos el domingo pasado, celebramos el Día de la Madre en España, pero hoy en muchos países en América del Sur, en Venezuela, ¿cuándo es el Día de la Madre? Hoy, exacto. ¿Y en Cuba? Hoy. ¿Y en Alemania? Hoy. ¿En Estados Unidos? ¿Y en dónde más? En Colombia. Brasil. Oh, mira. También en Ucrania. Hoy es el Día de la Madre. Así que hay muchas madres hoy en Ucrania que podemos acordarnos de ellas en nuestras oraciones. En Rusia se celebra el Día de la Madre en noviembre, todavía no. Pues cuando Ana María regaló 500 claveles a las mujeres después del culto, repartió 500, esto pasó hace más o menos 120 años. Y a causa de esto, poco a poco se celebró en América el Día de la Madre. Allí empezó el Día de la Madre. Cuando Jesús vivió en la tierra como humano, no celebraba el Día de la Madre porque todavía no existía esa costumbre. Vamos a una escena en Capernaum, en Galilea. Ahí Jesús, ¿dónde nació Jesús? A ver si me pueden decir los niños, ¿dónde nació Jesús? ¿En dónde? En Belén, muy bien. ¿Y dónde se crió? ¿Dónde fue esto de la carpintería y eso? No en Jerusalén. ¿Dónde fue al colegio y todo eso? ¿En qué ciudad? En Nazaret, muy bien. Pero después él caminó por ahí a los pueblos y hablaba del reino de Dios y mucho fue también a Capernaum. Ahí dice que él estaba en su casa. Era la casa, tengo entendido, de Pedro y de su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? ¿Quién sabe? El hermano del apóstol Pedro. ¿Cómo se llamaba? Andrés. Andrés se llamaba. Pues vale, en el Evangelio de San Mateo nos cuenta en el capítulo 12 que estaban en Capernaum. Y allí ven en la foto a la izquierda una cosa redonda, ¿no? Una casa así redonda. Esto hoy en día es una iglesia católica. Pero ahí dicen que ahí cerca del lago ahí estaba la casa de Pedro, de Andrés, quizás de la suegra de Pedro, y Jesús vivía mucho tiempo ahí en esa casa, muchas veces vino ahí. El lago que vemos ahí en la foto, ¿cómo se llama el lago? Yo creo que el nombre más famoso es Mar de Galilea, pero tiene más nombres. ¿Alguien lo sabe? El Mar de Galilea, también se llama Lago de Tiberias o Tiberiades, el lago de Genesaret y, lo que yo no sabía, Kinneret, el lago de Kinneret. Bueno,
diferentes nombres por el mismo lago. En la siguiente imagen vemos lo que habían construido unos católicos franciscanos, habían construido justo ahí donde pensaban que era la casa de Pedro, encima de las ruinas, porque imagínate, después de 2000 años la casa ya no queda en pie. Habían hecho esta iglesia católica, porque en las ruinas habían visto grafitis en las paredes. ¿Saben lo que son grafitis, no? Hoy en día se hace con spray, pero también se puede hacer pintando algo o cincelando, se dice, dejando algo grabado en la pared, un grafiti. Y ahí en esa casa que estaba por debajo de este edificio, debajo de esa iglesia católica, había en las ruinas, en las paredes, estaba puesto: Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Y también menciona a Pedro. Así que los científicos estaban bastante seguros que esta aquí era la casa de las reuniones de Pedro, de Andrés y de Jesús. Bueno, la siguiente imagen, quizás así más o menos era la casa en el tiempo de Jesús. Quizás eran las casas de esa manera. Y ahora imagínense, ahí está Jesús con un montón de gente predicando tiene un discipulado, tiene una clase, está enseñando y de repente tocan en la puerta: Jesús, tu madre, tus hermanos están parados afuera, desean hablar contigo. Y me extraña un poco que Jesús no diga: uy, llegó mi madre, llegaron mis hermanos. Uy, 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 tú que estás ahí en la silla, levántate. Ahí tiene que estar mi madre porque es la mejor, la persona más importante en mi vida. Deja que se siente ahí. Y ustedes, levántense, que ahí van mis hermanos, que son gente VIP, very important people. No, no lo dijo. Él dijo al que le dijo: ahí está tu madre y tus hermanos. Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a los discípulos, como ustedes hoy aquí, los que son discípulos, los que siguen a Jesucristo, y dijo: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Wow! Y te pregunto, ¿tú haces la voluntad de Dios? Y si tú dices sí, entonces eres hermano de Jesús, eres hermana de Jesús, eres madre de Jesús. Los niños aquí presentes, porque hoy, como hemos dicho, los niños están aquí, algunos un poco aburridos, podían decir: mi madre es la mejor. Ella, hoy yo, cuando escuché a Donay, Sandra, cómo te honra, bueno, los demás también, pero Donay hoy me tocó. Como dijo: mira, mi madre, la mejor herencia que me ha dejado es el camino hacia Cristo. ¡Wow! Eso te honra, Sandra. Y otros que tú no eres la madre biológica, te han alabado, te han honrado. Así que las mujeres que quizás quisieran ser madres y nunca pudieron o han perdido su bebé, o yo que sé, han pasado tantas cosas en nuestras vidas. Aunque no seas madre biológica, quizás eres madre y mujer muy importante para otros. No te subestimes. Dios te puede usar. Y Dios dice a su propia madre, no desvalora, pero mira cómo la pone, a su propia madre, la pone como en el mismo sitio que a alguien que cree en Jesús. Wow. Si hacemos la voluntad de Dios, esa es la clave. Si hacemos la
voluntad de Dios. Entonces, algunos niños podían decir, pues mi madre, ella cree en Jesús, mi madre es muy, muy religiosa, muy cristiana y es mi ejemplo. Ella es hija de Dios, entonces yo soy nieto de Dios. No, no puedes ser nieto de Dios ni nieta de Dios porque Dios no tiene nietos. Acuérdate muy bien de esa frase. Dios no tiene nietos. Tú tienes que ser hija o hijo de Dios. Para eso tienes que recibirlo en tu corazón. Si no, no puedes ser hijo. Eres criatura de Dios, amada y amado por Dios. Pero hija o hijo de Dios puede ser cuando tú lo invitas en tu corazón y el Espíritu Santo entra en tu vida. C.S. Lewis, un escritor muy famoso, dijo, hay dos tipos de personas. Aquellos que dicen, Dios, hágase tu voluntad. Y el otro tipo de personas, aquellos Dios dice, pues vale, haz lo que tú quieras, tu voluntad. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Tenemos otra imagen. Me imagino que Jesús estaba ahí cerca del lago. Hemos visto la foto en la casa de Pedro y Andrés. Ahí estaba predicando. Y la familia, la madre y los hermanos, quizás venían de Nazaret. ¿Ven donde hay una línea azul? Abajo un puntito rojo con A y arriba del lago un puntito con el B, la B. Quizás, no lo sé, quizás María y sus hijos, algunos de sus hijos, caminaron de Nazaret a Galilea, a Capernaum, a ver a Jesús, a ver a su hijo, a ver a su hermano. Si voy en coche hoy en día, son 50 kilómetros, pues en menos de una hora llego ahí. Pero si tengo que caminar y quizás monto en burro, no lo sé, ahí calculo tardo unos 10 horas. 10 horas caminando. Mi madre, eso es como para los niños desde aquí a Santa Cruz, mínimo. Caminando, monte para arriba, monte para abajo, hasta Santa Cruz. Mucho tiempo caminaron ellos para estar con Jesús. ¿Por qué no esperaron que Jesús terminara lo que estaba diciendo, su enseñanza? Tocaban. Queremos hablar con Jesús. Estaban interrumpiendo. Y Jesús dijo, esperen. ¿Quién es mi madre? No lo dijo con desprecio. Lo dijo para enseñar. ¿Quiénes son mis hermanos? Lo que hacen la voluntad de Dios, ustedes, lo que son mis discípulos. Jesús da prioridad de alguna manera a los que hacen la voluntad, no a su lazo biológico. Y quizás la familia estaba cansada, caminaron mucho, no lo sé. Hablando de hijos, la siguiente imagen. Les pregunto, ¿cuántos hijos tenía María? La Virgen María, ¿cuántos hijos tenía? A ver, ¿cuántos hijos tenía? Oye, decimos que Jesús es la persona más importante en mi vida y no sé cuántos hermanos tenía. Yo misma también me tengo que regañar. ¿Perdón? Santiago era uno. ¿Qué más? Hermanos de Jesús. No, no. Les voy a dar una pista. Uno de los hermanos de Jesús tenía el mismo nombre que el padre de Jesús. ¿Cómo se llamaba el padre de Jesús? José. Tenemos dos. ¿Qué más? Les voy a dar otra pista. Otro hermano de Jesús se llamaba como el discípulo, no era la misma persona, pero como el discípulo que había entregado a Jesús. Judas.
¿Qué más? Otro hermano tuvo el nombre viejo del apóstol Pedro. ¿Cuál era el nombre viejo del apóstol Pedro? Simón. A ver, José. Ah, ¿nos falta alguno? Son 4 hombres, ¿no? Vale. Uy, me falta alguno. Ahora me despisté yo, con tanto que lo preparé. No, no, perdón. ¿Mm? Bueno, me lo salto porque ahora se me fue. Y la Biblia dice, si vemos la siguiente imagen, quizás ahí viene la solución. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros? Uy, ¿de dónde le viene todo eso? 2 hermanas. Así que mínimo eran 7 hijos de María y José, ¿no? Mínimo 7, porque igual tenía más hijas, no lo sabemos. Algunos dicen que las hijas se llamaban Susana y Salomé, pero la Biblia no lo dice, no lo dice. ¿Y Jesús era el más pequeño de todos sus hermanos o el más grande o el mediano? ¿Cómo era? ¿Niños? 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 Era el mayor, el primogénito. Después María tuvo más hijos e hijas. ¿Y Jesús qué pensó acerca de sus hermanos? Pues pensó, y eso ya está escrito en el libro de los Salmos, hasta mis propios hermanos me ven como a un extraño. O en otra versión, soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. Había una fiesta donde todos iban a subir a Jerusalén a la fiesta y los hermanos se burlaban de él. Mira que tú te burlas a veces de tus hermanos o hermanas. No, claro que no. Pero los hermanos de Jesús sí se burlaban de él. Los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Y después dice la Biblia, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. No creían en él. Y al principio no estaban con él. Pero volvemos un momentico más a Capernaum, ahí donde tocaban en la puerta. Ahí fuera, aunque Jesús está dando un sermón o un discipulado, está la mujer que le ha dado a luz en circunstancias bien adversas, muy complicadas. Conocemos toda la historia de Navidad. Ahí estaba la mujer que quizás tenía el mismo pelo que Jesús, quizás los mismos rizos, o los rizos que tengo yo, por ejemplo. No, no. Allá seguro que tenían bonitos rizos. Quizás la misma sonrisa, quizás los mismos gestos. Y Jesús no niega a su madre, no niega desde luego. Él la ama muchísimo. Pero como dice un, un hombre, un escritor muy querido también, George MacDonald, la Virgen María estaba más bendecida al seguirle a su hijo
y escuchar su palabra que por el hecho que fuera su madre. La relación espiritual es más importante que la relación natural. Y al final, cuando Jesús murió en la cruz, dime, ¿quiénes de su familia estaban ahí en su entierro? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿quién de toda su familia estaba ahí? Su madre. ¿Y los hermanos? Ninguno. Por lo menos la Biblia no lo dice, que ninguno de sus hermanos hubiera venido a su entierro, a su sentencia de muerte, a acompañarle en el último momento, que era lo más difícil, llevando tu pecado y el mío. No estuvieron con él. Y quizás por eso, porque todavía no creían en él. Jesús, con amor, decía a Juan, bueno, en la Pasión de Cristo, ese hombre ahí en la foto, es el actor que representa a Juan. Y Jesús le dice, Juan, ahí tu madre. Y a María le dice, madre, ahí tu hijo. Porque Jesús sabía que con Juan María estaría estupendamente cuidada físicamente, espiritualmente. Quisiera que la iglesia, todos nosotros, actuásemos como Juan, cuidar de una manera especial, cuidar por el bienestar de aquellos que envejecen, de aquellos que se han quedado viudos o viudas, que cuidemos el uno al otro, por los huérfanos, que estemos ahí, los enfermos. Tenemos que madurar, iglesia, tenemos que crecer. Somos la madre y los hermanos de Cristo. No, Jesús no desprecia a su madre, pero le dice que la relación con Dios es más importante. Hacer la siguiente imagen, la voluntad de Dios es lo más importante. ¿Hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Y yo creo que todo el mundo aquí, sentado o de pie, puede decir muchas veces y demasiadas veces hemos hecho nuestra voluntad. Tomás de Aquino, en 1200 dijo un teólogo, filósofo italiano, el corazón del hombre es correcto cuando quiere lo que Dios quiere. Así que te digo, niña, niño, adulto, tu corazón es correcto, y me lo digo a mí misma, mi corazón es correcto cuando yo quiera lo que Dios quiere. Uf, ¿y cuántas veces queremos que Dios quiera lo que yo quiero? ¿Verdad? Tenemos que aprender y que Dios tenga misericordia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y padre. Así que obediencia pesa más que la sangre. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? ¿Cuándo resucitó? ¿Qué día fue? A ver, los niños. ¿Fue un lunes, martes, miércoles? ¿Qué día resucitó Jesús? Díganlo. Un domingo, muy bien. Para los judíos, el primer día de la semana. Ahí resucitó Jesús. Y la Biblia no lo narra, pero lo que yo deduzco, ¿a quién fue Jesús primero a darse a conocer? Bueno, es una pregunta retórica, no tienen que responder. ¿Será que fue a casa? Mamá, mamá, aquí estoy. Ya no estoy en la cruz. He resucitado. Mira, estoy vivo. Ma, ya no te preocupes más. Estoy bien. Hermanos, aquí estoy. Creo que no lo hizo. Creo que primero fue a su familia de creyentes, de discípulos, de gente que querían hacer la voluntad de Dios, gente que le seguía a Jesús. A esa gente fue. Estas eran su familia espiritual. Porque todo aquel que hace, lo tenemos en texto, porque
todo aquel. Bueno, la letra es un poco floja, pero leo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? Porque todo aquel, espera, nada más eso, todo aquel, ¿ahí queda alguien fuera? Todo aquel, no dice todos los pastores, todos los sacerdotes, todos los misioneros, no. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Qué buen Dios tenemos. Estoy llegando al final, tranquilos, ya. John MacArthur, también famoso teólogo, dice, hacer la voluntad de Dios es la evidencia de salvación por gracia, no evidencia de salvación por obras. Porque uno puede decir, yo estoy bien porque hago siempre buenas obras. Pero esto no vale, vale la salvación por gracia. Esta salvación que tú no puedes salvarte a ti mismo y a ti misma. Dios te salva. ¿Y qué dice Cristo? No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Termino con pocas frases y te digo, ama a tu madre si está viva, porque ella es tu prójimo también. Estoy trabajando en el hospital y veo muchas relaciones rotas. Padres e hijos que hace años no se hablan, no saben nada el uno del otro y eso es muy triste. Así que ustedes, si tienen alguna relación media rota, olvidada, sin perdón, trabajen en ella. Ama a tu madre. Ama, bueno, ¿qué incluyo? A tu padre, que quizás no ha sido el mejor padre del mundo. Ámalo. Si ha muerto, perdónalo. Y si está vivo, perdónale. Restaura la relación. Y quizás hoy no solamente digas en el vídeo, gracias mami, eres la mejor del mundo, sino todos los días. Cuando dice, recoge tu cuarto, haz tus deberes, como son las madres, ámala. Dile gracias porque ella se está esforzando. También se está equivocando, pero ella te ama. Si tú, como dije al principio, no has sido madre biológica, puedes adoptar a hijos o nietos, porque hace falta. Hacen falta madres y abuelas y abuelos, aunque no sean biológicos. Hace falta. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a quién. Hagamos bien en especial a la iglesia, podríamos traducirlo así, sí, a los de la familia de la fe. Que Dios les bendiga. Amén.